Desde el Instituto de Estudios de Formación de la CTA Autónoma, el IEF, sacaron un informe muy interesante, lo recomendamos que lo descarguen, es gratuito, que lo denominaron 500 días de Milei, asalto a la democracia, punitivismo y represión para la entrega de la nación. Bueno, un informe que desglosa ajuste, pero sobre todo toda esta metodología represiva que bien analizamos en el comentario editorial. Para hablar y ampliar el tema estamos en comunicación con Jimena Frankel, que es coordinadora de este monitor de responsabilidades represivas del Estado, del IEF en CTA Autónoma. Jimena, muy buenos días. Noelia Castañeda, Lautaro Ruiz, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenos días a ustedes. Muchas gracias por el espacio. No, por favor, gracias a vos por la diferencia de atendernos. Bueno, lo primero a consultarte, Jimena, es de qué manera, digo, en el momento en el que se sentaron a conversar en el grupo de trabajo, ¿qué metodologías se propusieron para comenzar a elaborar este informe? Bueno, el monitor surge como una idea durante el año 2023, antes que asuma el gobierno de Javier Milei, a raíz de los hechos fatales que ocurrieron en la provincia de Salta. No sé si todos Ujú. Sí, recordamos. Desde ahí retomamos un poco el trabajo que venimos haciendo dentro de la CTA históricamente, que es un relevamiento principalmente de medios. Nosotros registramos la represión a partir de 8 medios de prensa y lo que busca es darle un seguimiento tanto a las represiones a la protesta como también a los allanamientos y desalojos violentos, a las detenciones y aperturas de causas ujú. que ocurran tanto en el marco de protestas sociales como acciones represivas del Estado que busquen debilitar a las organizaciones del campo popular. Entonces lo que hacemos es, a partir de la lectura de estos 8 medios, volcarlos en una base de datos que nos permita entender cuál es la evolución, cuál es el proceso represivo que se va dando, ¿no? Ujú. Ahora, Jimena, ¿qué tal? Noelia Castañeda te saluda, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, te quería preguntar sobre esto particularmente. Uno de los datos, precisamente de este informe, es que hubo 2.395 heridos en represiones a las protestas. Vos recién detallabas que este análisis comienza a surgir a partir de lo que fue el asesinato de Facundo en Salta, y esta represión y esta violencia fue increciendo. Podemos mencionar distintos casos. Bueno, ahora el más conocido o el que está en abordaje es el de Pablo Grillo, porque bueno, continúa recuperándose, pero también Matías Aufieri, que perdió la visión de un ojo, Matías Dárabos, que vimos las imágenes de cómo fue brutalmente golpeado por la policía, la cantidad de jubilados que han sido golpeados con bastonazos. Esto precisamente da cuenta de esa represión y de esa ferocidad que tiene hoy la policía y las distintas fuerzas. Sí, efectivamente, como ustedes dicen, nosotros en el monitor registramos 73 represiones en lo que va desde el 10 de diciembre de 2023 al 31 de mayo de 2025. En estas 73 represiones se registraron al menos 2.395 personas. Me gusta detachar el dato de al menos, Ajá. porque no es posible, incluso con las postas de salud que atienden a las y los compañeros, del total de heridos, ¿no? Es al menos las personas que fueron atendidas y que dan cuenta a los medios. Y también Claro. hubieron en todas estas represiones al menos 273 personas detenidas, ¿no? Ujú. Hay casos de mayor gravedad, como contabas vos, del compañero Matías Aufferi, que fue herido y que perdió la visión de un ojo durante las protestas de la ley ómnibus, también durante una protesta en abril, en la 9 de julio, en contra de organizaciones sociales que perdían alimentos y no recorte de planes. Y por último, el caso del compañero que también perdió la visión de un ojo durante la protesta del 12 de marzo. El caso, obviamente, de Pablo Grillo es el caso más saliente, que estamos Ujú. dándole todos y todas seguimientos, en donde también la prensa, y sobre todo la prensa alternativa, tuvo un rol muy importante para dar pruebas de cómo el cabo Guerrero terminó siendo el responsable, y Patricia Bullrich a la cabeza, obviamente, Claro. de estas heridas de gravedad, pero también existe el caso del compañero en Salta que perdió la vida directamente a Ujú. partir de un operativo que desplegó la ministra Bullrich en las fronteras. Claro. También hay otros casos como significativos, ¿no? Hay al menos 3 niñas que fueron gaseadas durante protestas. Recordemos las y los menores que fueron retenidos en la vía pública el 12 de marzo. Digamos,
no es un plan azaroso, es un plan sistemático que principalmente se da contra las y los jubilados que protestan históricamente todos los miércoles, pero que desde el inicio de este año la agresividad, la ofensiva que tienen los operativos policiales buscan, por un lado, darle visibilidad, ¿no?, en los intentos de limitar el derecho a la protesta, y ahí despliegan como todo su arsenal con las 4 fuerzas represivas, los reprimen sistemáticamente. Nosotros registramos que en al menos 12 de los 20 miércoles que hay en los primeros 5 meses del año, los jubilados y las jubiladas fueron reprimidas. Claro. Ahora, Jimena, precisamente en esto de que mencionabas que es una política pensada y sistematizada, me quiero detener para que nos puedas continuar desglosando y graficando, ¿no?, datos de este informe que elaboraron. Y bueno, entre varias cosas que me llamaron la atención, me remarqué algunas, y una que tiene que ver con de qué forma el Ministerio de Seguridad, bajo la orden de Patricia Bullrich, utiliza algunas herramientas, y una es la línea 134, por ejemplo, que bien señalan aquí, que es utilizada para desmovilizar, estigmatizar referentes militantes, como para judicializar organizaciones, la saturación de fuerzas de seguridad. Y otra cosa, dentro, ¿no?, de esta estructura, que bien detallan, es cuáles son las armas más utilizadas por las fuerzas. Bueno, está gases, balas de goma, pero lo que más me llama la atención es que el ranking, ¿no?, de las armas utilizadas son los golpes y los empujones. Uh-huh. Y no puedo no preguntarte si esto tiene claramente una orden política de que si la manifestación está en paz, entonces se busca que necesariamente se altere para proceder a reprimir. Bueno, sí. Hola. Hola. Perdón, se corta bastante la comunicación, pero creo haber entendido la pregunta. Bien, se llegó a escuchar completo. Sí. No, bueno, efectivamente, como decís, si nos detenemos, por ejemplo, exclusivamente en lo que es el caso de las y los jubilados, lo que vemos ahí es que claramente, de hecho, lo que hacen los jubilados en términos históricos es una ronda al Congreso. Estamos hablando de esto, de personas adultas mayores que dan la vuelta al Congreso, ¿no? O sea, están dentro de los márgenes de la vereda, que en principio no estaría en contra de lo que dice Patricia Bullrich al momento de aplicar su protocolo. Ahí lo que se ve sistemáticamente es una avanzada con tonfas, o sea, los bastones que vemos, y los escudos, y los gases, ¿no? Uh-huh. Como que empiezan con esa escalada, primero como empujándolos para que no se desborden las veredas, porque parece que, no sé, la vereda es lava, ¿no?, para Patricia Bullrich. Claro. Y después, obviamente, empieza a incrementarse la violencia cuando estos manifestantes quieren hacer semaforazos. Uh-huh. ¿Qué es lo que terminó pasando en las últimas protestas? Se valló todo el Congreso, o sea, se impidió que se haga esa ronda, que si se permitiese hacer en forma pacífica, se terminaría ahí la jornada de lucha, y las y los jubilados empezaron a hacer la ronda dentro de los márgenes de la plaza. Y dentro de esos mismos márgenes de la plaza, lo que vemos es que nuevamente las fuerzas de seguridad van y agreden a las y los jubilados y el conjunto de manifestantes que van. Recordemos que también estuvieron las hinchadas, trabajadores y trabajadoras desocupados, de salud, de educación y demás. Uh-huh. Otro dato que me parece que es importante también señalar es que no es solamente contra los manifestantes y las manifestantes, también es en contra del periodismo, ¿no? Exacto. Vimos en reiteradas oportunidades cómo la Policía Federal Motorizada atropelló a distintos periodistas, y lo que impide es eso, el ejercicio legítimo del derecho a protesta. Uh-huh. Es un derecho constitucional que ella pone en duda, y que avanza esto, mostrando también, yo creo que creemos que es una forma de también mostrar qué es lo que pasa cuando, entre muchas comillas, no se acata con la política de no manifestación que tiene el gobierno. Exacto. Ahora, Jimena, otro de los ejes que manejan acá y que dabas cuenta hace un rato son los allanamientos y desalojos que se llevaron adelante. Y hablamos de los que tienen y los que no tienen visibilización, que son posible conocer precisamente gracias al trabajo que realizan ustedes, al trabajo que hacen las organizaciones en territorio. Y no quiero dejar de mencionar lo que fueron los distintos allanamientos que sufrieron los rescatistas y brigadistas que ayudaron en los incendios en la Patagonia, que realmente fue muy poco difundido
Lamentablemente, digo, esto muchos de los medios no lo tomaron y lo que se conoció precisamente a través del trabajo de las organizaciones de territorio, pero ahí también hay un hecho de gravedad que fue esa persecución y hostigamiento. Sí. De lo que pude recapitular de la pregunta, porque se me cortó en varias partes, efectivamente nosotros registramos que hubieron dos metodologías bien diferenciadas en 2024 y en 2025, ¿no? En 2024 lo que hubo es una avanzada tremenda en contra de organizaciones sociales. Recordemos los desalojos y allanamientos con saturación policial en domicilios, en locales, en comedores, donde lo que buscaban es dar todo un mensaje de lo que implica la organización en los barrios, el ataque ese. De la mano de eso, recordemos también que la línea 134 fue fundamental para llevar a la práctica estos allanamientos y generarle causas a estos referentes y estas referentes, ¿no? Entonces, de la mano de todo esto también recordémonos que no querían entregar los alimentos en los comedores, los discursos en los distintos centros de transporte público donde justamente se avisaba el que corta no cobra, incluso llegando a decir en una de las manifestaciones, si vas con tus hijos a la movilización te vamos a sacar la tenencia. Fue como todo bastante tremendo, que bueno, que tiene todo un impacto al momento de pensar, ¿no? Como los movimientos sociales que siempre fueron un sostén muy grande de la protesta, ¿no? Y se trata del sector más vulnerable de la sociedad, entonces ahí hubo todo un mensaje. En total nosotros registramos en 2024 71 allanamientos. En 2025 lo que pasa es que muta esos allanamientos y desalojos y se traslada a lo que fue la Patagonia, momento en el cual las y los compañeros estaban reclamando por asistencia, estaban colaborando frente a los incendios. Y ahí lo que vemos es que empiezan a haber allanamientos tanto en domicilios de referentas y referentes de pueblos originarios, como a su vez de rescatistas que estaban colaborando con el apague de los incendios. En este último caso, como que es importante señalar que incluso hubieron varios compañeros que estuvieron detenidos durante un montón de tiempo. No era como todo un mensaje, pero sí se traslada. Bien. Este año lo que no vemos son allanamientos tan masivos a organizaciones y sí estamos viendo como estos eventos. Claro. Bien. Bueno, Jimena, sí, bueno, para empezar, agradecerte tu tiempo, la predisposición que has tenido para con nosotros. Sí, por último, consultarte si ya comienzan o si ya siguen recabando datos y una cantidad de información para un próximo informe. Sí, efectivamente, vamos a estar seguramente sacando un informe anual. Bueno, estamos con la comunicación algo entrecortada el día de hoy. Estamos con... hola. Ahí Hola. Retomamos. Sí, se cortó ni bien comenzaste a responder, así que comenzá del principio. Sí, efectivamente estamos haciendo un relevamiento, vamos a sacar un informe anual, la idea es como dar cuenta incluso de los episodios, recordemos que hubo en los accesos a la ciudad de Buenos Aires, donde reprimieron tanto a los compañeros de Giorgalo como también reprimieron a los compañeros del INTE y el INTA, y una cuestión que me gustaría como por ahí resaltar para que esto no quede como que, bueno, avanzaron sobre nosotros, esto no es cierto, lo que sí quieren ellos es demostrar que avanzan, pero si uno tiene registro de la cantidad de protestas, manifestaciones, paros, volanteadas que hay en forma cotidiana, lo que nos damos cuenta es que en 2025 se incrementa la protesta porque se está incrementando las luchas en las calles. Y recordemos finalmente que no solamente son las luchas sectoriales y parciales, hubieron 3 huelgas generales, hubo una gran movilización del 24M, del 8M, del 1 de febrero, entonces como estamos resistiendo, estamos en la calle, pese a los intentos de ellos de querer acallarnos y querer prohibirnos que nos movilicemos. Bien. Jimena, muy clara, volvemos a agradecer la predisposición. Bueno, nosotros ya estamos llegando al final del programa, así que en contacto y por lo menos estos humildes micrófonos de este programa abiertos y atentos a cualquier informe y o data que sea necesario, imprescindible continuar dándole difusión. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Hasta luego.
Pasaba Jimena Frankel, coordinadora del monitor de responsabilidades represivas del IEF, este Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma.